Vamos a orar al Señor pidiendo su bendición para el estudio de esta noche. Padre amado, gracias queremos darte por poder reencontrarnos una vez más para dedicar esta hora al estudio de tu palabra. Queremos darte gracias por ella. Qué bendición trae a nuestra vida, Señor. Ella es una lámpara que nos alumbra el camino por el cual debemos transitar en este peregrinaje. Necesitamos tu auxilio también, la guía del Espíritu Santo, para alumbrar nuestra mente y corazón, como Pablo lo pedía, orando a favor de los efesios, por ejemplo, que pudiesen recibir esa iluminación del Espíritu y saber las cosas a las cuales habían sido llamados ellos y nosotros también en nuestra vida cristiana hoy. Háblanos al corazón, ayúdanos a entender tu palabra, lo pedimos orando agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues voy a compartir entonces la pantalla, compartir también el sonido, que no me quede nada atrás, compartir. Y hoy, bueno, aunque Cristina nos... ¿estoy compartiendo realmente? No, vamos a darle de nuevo. A ver, ahora sí. Muy bien. Hemos acabado con Primera y Segunda Tesalonicenses, la clase 8, la clase pasada. Hoy vamos a intentar mirar estas tres cartas que llevan, como tenéis en el apunte, el título de pastorales, precisamente porque tocan una temática bastante parecida. Creo que hoy podremos hacer un pequeño esfuerzo y tratar de repasar estas tres cartas pastorales que el apóstol escribe, en este caso, no a las comunidades, a las iglesias, como las que hemos estado repasando las semanas anteriores, sino que están escritas a personas concretas. En este caso, parte del equipo misionero, como lo eran Timoteo y Tito. Así que con esto vamos a entrar entonces a mirar algunas notas preliminares, intentando comprender primeramente el trasfondo. El libro de Hechos finaliza con la prisión de Pablo en Roma, capítulo 28, creo que todos hemos pasado por allí en algún momento y que queda Pablo encarcelado, pero con ciertas libertades. No estaba en un calabozo, estaba en una casa alquilada y allí era custodiado por los romanos, por los soldados romanos, y los hermanos también podían venir y visitarle, incluso hacía llamar a los judíos de las sinagogas para que vinieran y él les pudiese presentar el Evangelio. En tanto que el Nuevo Testamento no nos da ninguna idea clara de los últimos años de Pablo, tenemos que entrar en el terreno de la suposición, aunque la mayoría de los estudiosos concuerdan con la siguiente cronología que vamos a señalar. Pablo fue puesto en libertad por César. Esto ya se percibía un poco en el ambiente. ¿Recordáis cuando el apóstol Pablo escribe a los filipenses en el capítulo 1? Él habla de la posibilidad de la muerte, pero también habla de la posibilidad de ser liberado. Él lo veía como una opción. Y luego cuando le escribe a Filemón, también le dice, prepárame lugar, porque esperaba ir a visitarle. Así que fue puesto en libertad, pero obligado a salir de Roma. Eh, había estado preso por 2 años. Esto sería alrededor de la primavera del año 62 después de Cristo. Con Lucas y Timoteo es probable que haya visitado Éfeso por las cosas que él va a escribir aquí. Recordemos que en Hechos 20 se había despedido de los de Éfeso, incluso les había anticipado que a lo mejor nunca más volverían a ver su rostro. Bueno, eso no significa que esto realmente pasara. Es probable que él les haya podido visitar otra vez, porque claro, él descubre allí
que su profecía respecto a los lobos que se introducirían en el rebaño se había cumplido, porque la iglesia de Éfeso había sido invadida de falsos maestros. Sus advertencias en 1 Timoteo sugieren que esa falsa enseñanza era similar al gnosticismo que había atacado a la iglesia de Colosas. Pablo ministró allí por poco tiempo y luego se va a Filipos. ¿Qué hizo? Dejó a Timoteo, su ayudante especial, para que supervisara a la iglesia de Éfeso y se deshiciera de esos maestros falsos. Por lo que le dice en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 4, él habla allí de las lágrimas que hubo en esa despedida, y es probable que fuese con cierta tristeza. La carta. Es muy probable que Pablo estaba en Colosas disfrutando de la prometida visita a Filemón cuando escribió esta primera carta al joven Timoteo. Volvemos a recordar la cita de Filemón 22, donde él le había pedido que le preparara alojamiento porque Dios les concedería el privilegio de que Pablo les pudiese visitar. Luego, en 1 Timoteo 3:14, Pablo, al escribirle a Timoteo, le dice: tengo la esperanza de ir pronto a verte, lo cual implica la posibilidad de que estuviese pensando regresar a Éfeso. Pero claro, había asuntos en la iglesia que eran tan urgentes que no se atrevió a dilatar el consejo que él entendía Timoteo necesitaba. Así que esta carta está llena de estímulo para un obrero cristiano joven que enfrentaba muchos problemas difíciles en una ciudad, en este caso, bastante grande. Podemos resumir los problemas que detectamos en lo que Pablo le escribe a Timoteo en los siguientes. Primero, Timoteo era un joven que procuraba pastorear a personas mayores. Obviamente que esto no es fácil de hacer. En el capítulo 4, verso 12 le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sé ejemplo de los creyentes. En el capítulo 5 le dice: no reprendas al anciano, exhórtale como a padre, a los hermanos como a jóvenes, a las ancianas como a madres, y a las hermanas con toda pureza. Así que era una tarea delicada y necesitaba pulir esos detalles de su tarea pastoral. Luego también echaba mucho de menos a Pablo, y parece ser que a lo mejor quería abandonar, tirar la toalla, como se suele decir, ¿no? En el capítulo 1, verso 3 dice: te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, a Filipos, para que mandase a algunos que no enseñen falsa doctrina. Y luego recordará otra vez lo que ya hemos mencionado, la despedida con lágrimas que Timoteo experimentó, y probablemente Pablo también. Timoteo era proclive a descuidar sus deberes pastorales y además también su vida devocional como líder cristiano. Bueno, no queremos ser jueces de malos pensamientos, pero Pablo le dice: esto manda y enseña. No tenga en poco tu juventud, sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Ocúpate, permanece en ellas. Ten cuidado de ti mismo y la doctrina. Es decir, una serie de consejos animando a perseverar, a un trabajo fiel, a un trabajo comprometido. Timoteo tenía probablemente una tendencia hacia había tomado, perdón, algunas decisiones precipitadas, especialmente respecto a los dirigentes de la iglesia, y eso le había causado también dificultades. Por eso hay aquí en el capítulo 5, verso 17, consejos en relación a aquellos que gobernaban bien en el contexto de la iglesia local, aquellos que estaban pastoreando. Incluso
le habla en el verso 19, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Así que él está dando aquí algunos detalles que no aparecen en otros sitios del Nuevo Testamento y que nos permiten tal vez percibir algunas de las situaciones problemáticas que se encontraban enfrentando Timoteo en la tarea pastoral. También es probable que él tuviera una tendencia al ascetismo y a la disciplina corporal, que les llegaba a hacer daño físicamente. En el verso 7 le dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. ¿A qué se referiría esto con fábulas profanas y de viejas? ¿No? Sería esas recetas que a veces suelen circular tanto, ¿no? Seguramente has tenido una enfermedad, un problema, se lo comentas a alguien y rápidamente alguien te va a sugerir, mira, mi madre preparaba esto y hacía esto, aquel ungüento, tenías una herida, mi madre preparaba esta cremita y te ponía este apósito y cuántas cosas así a veces van circulando por ahí que incluso no tienen un respaldo medicinal ni científico concreto, ¿no? Se referiría a eso. Bueno, aquí se sugiere, yo no quiero tampoco cuestionar ni meterme en problemas con nadie por esto, ¿no? Pero le dice, ya no bebas agua, sino un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces, esto pues acompaña un poco la idea de que probablemente él enfrentaba cierta debilidad corporal, lo que le llevaba a probar distintas recetas que podían estar sugiriéndoles y entonces pues él le habla del ejercicio espiritual que necesitaba también en el que se necesitaba centrar. Había admitido ante Pablo probablemente ciertas tentaciones juveniles. Parece ser que era un hombre soltero, nunca se habla de matrimonio en la vida de él, y se le habla de huir de las pasiones juveniles. Y le confronta con seguir la justicia, la fe, el amor con los que de corazón limpio invocan al Señor. No tenemos que olvidar que vivían en medio de un paganismo y de una sociedad muy, pero muy corrompida. Y no sería fácil tampoco para un hombre en aquellos días mantenerse puro. Había falsos maestros que necesitaban silenciarse también. En el capítulo 1, verso 3, dice, te mandé que te quedes para que algunos no enseñen diferente doctrina. Y Timoteo necesitaba consejo para algunos asuntos de la iglesia, especialmente en lo que tiene que ver con los dirigentes. Por eso, en el capítulo 3 va a hablarle y va a dar luego toda esa serie de requisitos para aquellos que anhelan obispado. Y Pablo lo hace de una manera positiva. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero tiene que haber una serie de condiciones que deben estar muy, muy claras y que él debía tener en cuenta. Una de las palabras claves en Timoteo es las palabras te encargo, algunas veces traducidas como te mando o te ordeno. Y eso aparece muchas veces en el capítulo 1, en el capítulo 4, verso 11, en el capítulo, él le dice, esto manda y enseña, en 5:7, manda también estas cosas, capítulo 6, verso 13, te mando delante de Dios, y en el verso 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. La idea era un término militar que hace referencia a una orden que debía transmitirse de rango en rango. Dios le había confiado el Evangelio a Pablo y este se lo había transmitido a Timoteo. Por lo tanto, él estaba encargado de guardar ese tesoro y pasarlo
a creyentes fieles que a su vez lo confiarían a otros, cosas que va a destacar de una manera especial en la segunda epístola, en el capítulo 2. El lenguaje militar se entrelaza en ambas epístolas, tanto en el capítulo 1, en la primera epístola a Timoteo, como en la segunda, donde la palabra ocasión significa una base de operaciones. Allí aparece, por ejemplo, en Timoteo 2:3, en 1 Timoteo 1:18, y el capítulo 5, verso 14, no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, y luego en 3:6 habla también de situaciones complicadas en el contexto de las interrelaciones que vivían en los hogares de aquellas iglesias. El tema básico de Timoteo se resume en el capítulo 3, versículo 15, donde dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y aquí hace un énfasis para que aprendamos a conducirnos como miembros de una iglesia local. Es un libro de saber cómo para el joven pastor, pero también para los miembros de la iglesia. La iglesia local es columna y baluarte de la verdad. Sin embargo, hay ocasiones donde se descuidan estas cosas, se abusa al desobedecer la palabra de Dios, y es por eso que es tan necesario que oremos mientras estudiamos la carta a 1 Timoteo. ¿Por qué? Porque tenemos que ser mejores cristianos y por consiguiente mejores miembros de la iglesia. Así que, como veis, además de las notas muy interesantes que tenéis en el apunte, tenemos aquí una serie de detalles mucho más específicos que nos pueden ayudar a percibir lo que es el día a día de las iglesias. Porque a veces leemos intentando mirar por encima, pero tenemos que entender que en el trato cotidiano aquel joven pastor se encontraba con situaciones realmente problemáticas que necesitaban el consejo sabio de este pastor que amaba a las iglesias, a los hermanos, y que quería lo mejor para el pueblo de Dios. En cuanto al cuadro que tenemos con el bosquejo visual, pues en el capítulo 1 vemos que destaca la exhortación y el aliento personal. La tarea de Timoteo, está presente también el testimonio de Pablo de cómo él recibió el Evangelio, cómo la gracia y la misericordia de Dios se derramaron sobre su vida, donde él recuerda que él había sido perseguidor de la iglesia, etcétera, y la verdad es que es un capítulo lleno de contenido. Luego tenemos los capítulos 2 y 3, donde ahora el énfasis va a estar sobre el ministerio. Hombres y mujeres, oración y sumisión, ancianos y diáconos, los requisitos para el liderazgo. Es una porción clave donde los pastores en las iglesias profundizamos, trabajamos y buscamos el consejo para desarrollar los ministerios en las iglesias locales. Luego tenemos un llamado ya más personal que tiene que ver con el ministro. Ahora los capítulos 4 al 6, los consejos apuntan a la tarea a la que Timoteo tenía que enfrentarse. Y se destaca la importancia de una enseñanza fiel, de una sana doctrina, poner atención a los diversos grupos que habían en la iglesia. Habían ancianos, habían viudas, y también había que desarrollar una nueva perspectiva sobre los amos y los esclavos, los ricos y los pobres.
Recordad que era una sociedad realmente muy difícil porque estaban entremezclados y en las iglesias comenzaron a mezclarse los que eran propietarios de esclavos con esclavos convertidos, que es el caso que vamos a mirar cuando veamos la carta a Filemón, donde este esclavo había huido perjudicando a su amo creyente, en este caso Filemón. Luego también vemos el llamado a la verdadera piedad, la perseverancia, el trato con los ancianos, la sabiduría y aspectos que tienen que ver con el orden interno, pero también con el trato a los demás. Así que el énfasis entonces en los primeros 3 capítulos tiene que ver con la obra del ministerio y el capítulo de 4 al 6 con el que ministra. El mandato en el primer capítulo es: sé confiable, que la gente pueda verte, ver en ti un buen ejemplo. Luego, sé sabio, tienes que trabajar, actuar con sabiduría, y luego sé fuerte y fiel. El tema que sobresale en esta carta pastoral es el liderazgo de la iglesia, que es la casa de Dios, porque la iglesia no nos pertenece, le pertenece al Señor. El versículo clave son los que encontramos en el capítulo 3, versos 14 y 15. Para que esto te escribo con la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y hay otro pasaje precioso también en el capítulo 2 que muchas veces usamos para predicar el Evangelio, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que aquí vemos cómo aparece Cristo en el contexto de esta carta. Jesús es el mediador entre Dios y la humanidad, el rescate para todos, quien vino en un cuerpo humano y fue llevado al cielo en gloria. En el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, aunque está tocando temas que tienen que ver con la dinámica de la vida de la iglesia, con nuestros hogares, con nuestros matrimonios, con el trato con nuestra esposa, con nuestros hijos, la disciplina eclesial, etcétera, inmerso en medio de todos esos consejos y todos estos temas que se desarrollan, está siempre la persona del Señor Jesucristo. Es muy interesante buscar la persona de Jesús, el nombre de Cristo y las veces que Pablo la va a mencionar en medio de todos estos consejos que él vierte en sus escritos. ¿Por qué es tan importante Primera Timoteo? Y ahora vamos a vuestro apunte para seguir rellenando allí los blancos que tenéis. Primeramente, presenta las instrucciones más explícitas y completas de toda la Biblia sobre el liderazgo y la organización de la iglesia. Incluye secciones sobre la conducta apropiada en las reuniones de adoración, los requisitos para los líderes y diáconos de la iglesia y el orden apropiado de la disciplina eclesial. Pablo aconsejó a Timoteo en cuanto a estos asuntos prácticos para enfatizar, tanto para Timoteo como para la iglesia, la pureza que debe caracterizar a los líderes cristianos y las reuniones que ellos supervisan. ¿Cuál es la idea central? Bueno, la juventud de Timoteo fue muy útil para él, dándole la energía y el vigor que necesitaba. Sin ninguna duda, esos años de plena salud y de fortaleza son claves a la hora de servir en una congregación. Pero esto también ocasionó dificultades inevitables con cristianos mayores
que no se habrían acoplado rápidamente al liderazgo de un hombre más joven. Aquellos que hemos pastoreado en las iglesias, especialmente en iglesias que nos sobrepasan largamente en edad, nos hemos encontrado con estas situaciones donde no siempre hermanos de más experiencia, de más edad, entienden fácilmente la visión y los nuevos desafíos que las nuevas generaciones vamos enfrentando. Y hemos tenido también que actuar con mucha dependencia del Señor y buscar sabiduría para poder conciliar estas diferencias que a veces pueden hacer mucho daño al pueblo de Dios. También su falta de conocimiento y experiencia habría sido una debilidad en el liderazgo de Timoteo. Para Pablo era muy importante que Timoteo fuera un ejemplo de fe constante y de buena conciencia y que permaneciera sin reproche y ejerciera los dones espirituales que Dios le había dado. ¿Vale? Él tenía que servir al Señor. Ahí en el capítulo 4, verso 12, le dice, no descuides, verso 14, el don que hay en ti. Tienes que vivir como ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pero te fue dado un don mediante profecía por imposición de las manos del presbiterio. Por eso hablamos también de actividades carismáticas, que la palabra carismática a veces la condicionamos a un tipo de denominación y no tiene por qué ser así, tiene que ver con caris, con gracia, con la obra que Dios hace en nuestras vidas a través de la presencia del Espíritu Santo, y había de alguna manera un discernimiento en aquellos pastores que respaldaron el llamado al ministerio. Y entonces esa bendición derramada sobre este joven le tenía que llevar a un compromiso serio de disciplina que fuera una fuente de bendición para la iglesia en la cual él llevaba a cabo su ministerio. Sin embargo, Pablo sabía que esa tarea entonces no sería fácil para Timoteo. Por tanto, le animó a pelear bien en las batallas del Señor, a pelear la buena batalla, como dice en el capítulo 1, verso 18, en el capítulo 6, verso 12, y perseverar en lo que era bueno. Esto llegó a ser un desafío para Timoteo que requería que fuera imperturbable y que tuviera un claro propósito en su labor. Así que vemos entonces, como repaso general a esta carta, que Timoteo es alentado a enseñar la verdad y combatir la enseñanza falsa. Escrita por Pablo, de acuerdo a la tradición, porque como sabéis, esto la mayoría de los estudiosos y eruditos bíblicos confirman esta idea alrededor del año 60-62 después de Cristo, probablemente desde Filipo. Él había ido hacia Macedonia y Timoteo se encontraba en Éfeso, donde Pablo le había dejado para ministrar la palabra. La cronología que tenemos ahora ya es un poquito diferente a la de Primera Tesalonicenses. Pablo lo encontramos arrestado en Jerusalén en el 57 después de Cristo, llega a Roma en el 60 y después de 2 años aproximadamente vuelve a encontrarse en libertad. Allí es donde se abre una serie de incógnitas en cuanto a los viajes, las visitas y los lugares donde él pudo haber estado. Pero es en esta época donde él escribe estas 2 cartas que ya, como vamos a ver en la siguiente, nos llevarán a la despedida de este gran siervo del Señor que sería martirizado en Roma aproximadamente entre los años 64 a 67 después de Cristo. Un bosquejo de otra manera diferente al cuadro que hemos tenido son los saludos en el capítulo 1, versos 1 y 2, las instrucciones cómo tratar con la enseñanza falsa en el capítulo 1,
aliento para un ministerio fiel, y luego tenemos instrucciones para la conducta cristiana apropiada y finalmente, como hemos dicho, instrucciones para el propio Timoteo en cuanto a la labor que él debía hacer en el trato con ancianos, con ricos, con pobres, con esclavos, con mujeres, etcétera, etcétera, una serie de situaciones que se daban en la vida de la iglesia. Así que con esto entramos al trasfondo de segunda a Timoteo. No tenemos los detalles, como hemos dicho, respecto a los viajes de Pablo después de que fue puesto en libertad en su primera prisión en Roma. Sin embargo, en Tito 3:12 se dice que él visitó Nicópolis. Dice, cuando envié a ti Artemas o a Tíquico, cuando envíe a ti Artemas o Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Así que aquí le vemos a Pablo de regiones de Macedonia, donde él estaba hospedado. Debe haber partido hacia allí, hacia Troas, donde debido a que tuvo que salir a prisa, había dejado su capote, sus libros y pergaminos. Esto aparece en el último capítulo cuando le dice a Timoteo, cuando vengas, el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos, tráemelos, porque le eran necesarios. Así que él había estado en Nicópolis, había estado en Troas y se había hospedado en la casa de un tal Carpo. ¿Cómo o dónde lo arrestaron de nuevo? No lo sabemos. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Nerón desató una terrible persecución en contra de los cristianos y que la segunda prisión de Pablo fue diferente a la primera. En Hechos 28 le vemos en una casa alquilada, pero ahora estará como un preso detestado en una cárcel romana y no en una casa rentada en espera de juicio. Ahora se le acusa y los cargos son realmente serios. Al leer esta carta final, sentimos su soledad. El corazón de Pablo, no digo abatido, pero sí de alguna manera herido, porque está aguardando el juicio y el martirio. Él expresa allí, solo Lucas está conmigo. Escribe y suplica a su hijo en la fe, Timoteo, que venga lo más rápido posible. Hace una mención de Alejandro el Calderero, el capítulo 4, verso 14. Dice, Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Si es el mismo de Hechos 19, esto es, cuando él antes de ser arrestado tuvo que huir de Éfeso después de estar 3 años trabajando allí, si este es el mismo que había levantado aquella persecución, es posible que ahora el arresto de Pablo haya vuelto a suceder, en este caso en las cercanías de Éfeso o en la misma ciudad. Cuando él hablaba con los ancianos de Éfeso, Pablo mencionó en Hechos 20, en aquella primera despedida, las acechanzas de los judíos, y es posible que Alejandro el Calderero tenía algo que ver ahora con este complot presente. Algunos estudiosos piensan que Alejandro estaba relacionado con el sindicato de los fabricantes de ídolos y que estaba disgustado, incluso ante la primera huida de Pablo de Éfeso. Hechos 19. Timoteo ya no era el líder en Éfeso, porque ahora Tíquico había sido enviado para ocupar su lugar. El capítulo 4, verso 12 que hemos leído recién dice, a Tíquico lo envié a Éfeso. Aparentemente, Timoteo estaba trabajando como ministro y evangelista viajero en los alrededores de Éfeso. Pablo esperaba que Timoteo viniera a Roma porque sabía que el joven estaría en Troas y en Éfeso, y estas ciudades estaban en el camino a Roma. Así que todo esto es muy interesante porque
nos da una serie de detalles que nos permiten más o menos hilar las situaciones de estos hombres que colaboraron con Pablo y la situación en la que él mismo se encontraba. En el capítulo 1, verso 16 dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesífero, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia el propósito de esta última carta del apóstol Pablo, cronológica, porque nos falta mirar todavía la carta a Tito. La carta es inmensamente personal. Pablo está solo en Roma aguardando el juicio y la muerte cierta. Anhela ver a su hijo Timoteo y animarle a tomar su lugar en el ministerio del Evangelio. Se ve rodeado de apostasía y aparente derrota. Este doctor Baxter, en una obra que se llama Explore el libro con mayúscula, destaca que algunos de los que él menciona de Primera Timoteo se habían convertido en todos en Segunda Timoteo. Fijad cómo han cambiado las cosas. En Primera Timoteo dice: desviándose algunos, naufragaron algunos en la fe, algunos se han apartado, algunos se extraviaron, algunos se desviaron. Pero en Segunda Timoteo leemos: me abandonaron todos, todos me desampararon. Y tristemente, las iglesias se alejaban de la fe y Pablo instaba al joven Timoteo a que fuera fiel a su llamamiento y cumpliera su ministerio. Bueno, esto no significa que todo el mundo apostatara, pero de alguna manera aquellos que podían estar más cerca de Pablo le habían dejado solo, y esto sin duda alguna fue muy doloroso para él. Por eso, entretejido en estas exhortaciones están los sentimientos y las preocupaciones personales de este gran siervo del Señor. Esta carta no es el canto del cisne en derrota, en realidad es un himno de victoria. Si seguimos la división de los capítulos que encontramos en nuestras Biblias, vamos a ver 4 apelaciones de Pablo a Timoteo para animarle a ser un fiel ministro a pesar de las condiciones desalentadoras. El capítulo 1 es una apelación pastoral. Pablo le recuerda su llamamiento, las responsabilidades y privilegios. El capítulo 2 es una apelación práctica, porque él procura resolver los problemas que se estaba enfrentando, incluso la persecución, los falsos maestros y algunas dificultades dentro de la iglesia. En el capítulo 3 hay una apelación profética anticipando el curso de los acontecimientos y la importancia de aferrarse firmemente a la palabra, porque en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de error. En el capítulo 4 hay una apelación personal de aquel hombre ya anciano, urgiéndole a Timoteo a seguir siendo fiel, porque él ya preveía que su tiempo se había cumplido. He acabado la carrera, he guardado la fe, expresa en ese maravilloso capítulo 4 que nos conmueve al leer la forma en que se despide de Timoteo, y no quería que se convirtiera en otro Demas. Demas me ha desamparado amando este mundo. El cuadro de esta segunda carta: guarda la verdad, capítulo 1, guarda la verdad. Tiene que ver con el pasado, hay un tono de gratitud. Pablo está recordando muchas cosas en este capítulo, pero a su vez recordándole su responsabilidad. Luego le desafía: aguanta el sufrimiento. Tienes que sufrir como buen soldado de Jesucristo. Y ahí usa ilustraciones de soldados, de atletas, agricultores, obreros, siervos, y tiene que ver más bien con el presente en un tono de compasión. Hay un desafío en el capítulo 3 a permanecer fiel, porque surgirán personas malas, la necesidad de
tener ejemplos espirituales. El capítulo 3 le recuerda de quién había aprendido y hace mención allí a la formación que desde niño Timoteo había tenido en las Sagradas Escrituras y le hace una seria advertencia a permanecer en ellas. Y finalmente un desafío: predica la palabra. Es un encargo solemne y la razón de ese encargo es precisamente porque el futuro va a enfrentar también serias dificultades. Como tema, Pablo pasa a Timoteo la antorcha del ministerio y lo anima a permanecer fiel en medio de las circunstancias. Y aquí los versículos claves son unos cuantos. Como veis, hemos puesto uno en cada capítulo. En el capítulo 1, el versículo 14, Pablo dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. En el capítulo 2, verso 3, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. En 3:14 le dirá: persiste en lo que has aprendido y desde la niñez te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y luego en el capítulo 4, verso 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En esta carta, Jesús es el juez de los vivos y muertos, quien nos fortalece en tiempos de debilidad y nos rescata en tiempos de peligro. Él está presente. Él no nos abandona. Da testimonio de cómo el Señor le ha librado a él en el versículo 11 del capítulo 3, y aquí en el capítulo 4: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y el versículo 17: el Señor estuvo a mi lado, me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Qué maravilloso testimonio, la presencia del Señor. Él tiene la palabra final, una perspectiva que necesitamos tener en nuestra vida, especialmente en nuestros momentos de debilidad o del sufrimiento que puedan venir, porque a veces vienen situaciones amargas a nuestra vida donde el Señor permite que sus hijos padezcan. Lo vemos a lo largo de todo el recorrido de la Escritura. Todos los santos hombres de Dios enfrentaron situaciones de tragedia, de dolor, de muerte, de fracaso, y experimentaron también la fortaleza, la presencia y el poder de Dios, como lo enfrentó y experimentó el apóstol Pablo. Y la perspectiva de que la palabra final la tiene nuestro Dios. ¿Por qué es tan importante 2 Timoteo? Esta carta nos da una imagen de Pablo al final de su ministerio, junto antes de su muerte. Ciertos detalles personales de la carta revelan un hombre que está poniendo en orden sus asuntos y preparándose para lo inevitable. Al final de la carta menciona a varias personas, algunas de las cuales le habían hecho daño y otras que habían servido fielmente a su lado. Es como si Pablo estuviera actualizando al joven pastor en cuanto a la situación de sus conocidos y amigos para permitirle seguir adelante después de su partida. La idea central: Pablo entendía que el ministerio seguramente se pondría más difícil para Timoteo. Obviamente, la muerte inminente de Pablo dejaría un vacío difícil de llenar. Yo me pongo en la piel de Timoteo y, vaya, qué terrible sería pensar. Claro, lo mismo habrá pasado con los apóstoles, ¿no? Cuando vieron al Señor que se iba, ahí en Hechos capítulo 1, ¿no? Y varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. Ninguno de nosotros somos imprescindibles. Aún grandes hombres de Dios, el Señor los promueve, como le dijo
Dios a Josué: mi siervo Moisés ha muerto, levántate, cruza el Jordán, os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Pablo sabía entonces que la tarea de Timoteo, mantener a la iglesia dentro de los límites de la sana doctrina, mientras trataba de animar a los creyentes a vivir por Cristo, no sería una tarea fácil, sería ingrata y difícil, llegarían dificultades, pero él quería que Timoteo permaneciera en el camino que había aprendido y que aprovechara el profundo legado de fe que le había transmitido. Y no solo era Pablo, también lo había recibido de su madre y de su abuela. Las características más importantes del ánimo que Pablo imparte en esta carta se produce con el anciano, vuelve a usar una frase que había escrito 4 años antes en su carta. En ella Pablo había exhortado a Timoteo: pelea la buena batalla. Sin embargo, en esta carta Pablo aplica esta frase a su propia vida y escribe que él ha peleado la buena batalla, ha terminado la carrera y ha permanecido fiel. Debió haber sido un gran estímulo para el joven pastor de la iglesia de Éfeso saber que su mentor estaba proclamando valientemente su propia perseverancia en la fe hasta el punto de la muerte. Así que un breve repaso a esta preciosa y amada carta de a segunda Timoteo es que es alentado a perseverar en su compromiso con el ministerio, escrita por Pablo a Timoteo también en estos últimos años de su vida. Puede haber habido 2 o 3 años entre una y la otra. Vemos aquí una serie de ciudades que son mencionadas en el libro de Hechos y en los que el apóstol Pablo se pudo mover y donde Timoteo también estaba moviéndose, aunque en esta segunda carta Pablo está en Roma esperando el juicio, diríamos, definitivo que certificaría su ejecución. Por lo tanto, está pidiendo a Timoteo que venga, que le necesita y que acuda rápidamente a su lado. Así que la cronología es prácticamente la misma de las que hemos visto en la carta a Primera Timoteo, y el bosquejo es también similar. Hay un agradecimiento y saludo en el primer capítulo, aspectos del ministerio efectivo, la necesidad de oponerse a la falsa enseñanza, un encargo personal y los comentarios finales con los que Pablo se despide ya de este siervo del Señor. Tenemos también la carta a Tito, que entra también en esta selección, diríamos así, de las llamadas epístolas pastorales. Hay una gran diferencia con Timoteo. Timoteo era hijo de una mujer judía. Recordáis que Pablo le tuvo que circuncidar, historia que aparece en Hechos capítulo 16. Pero aquí se nos dice que Tito era un creyente griego. Esto lo sabemos por Gálatas capítulo 2, donde dice: ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Ganado para Cristo a través del ministerio de Pablo, porque en el capítulo 1 le dice verdadero hijo en la fe, sabemos muy poco de Tito. No se le menciona ni una sola vez en el libro de Hechos. Llama la atención esto, ¿no? Es tremendo, porque forma parte de el equipo misionero. Es probable que, habiéndose convertido del paganismo, Pablo le reclutó para el servicio. Ayudó al apóstol a recoger la ofrenda para los santos. Claro, le menciona cuando escribe a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 2, versículos 1 al 9, capítulo 7, verso 8, y en el capítulo 12, versículo 18. Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? Él había estado allí con los Corintios. Así que
Tito era una persona muy conocida por esta iglesia y es conocido también para todos aquellos que estamos relacionados con las epístolas del apóstol Pablo, pero no porque Hechos nos hable de Tito, sino porque Pablo le menciona en las cartas que escribe. Encontró a Pablo en Troas y le informó respecto a la situación que había en Corinto, de acuerdo a lo que tenemos aquí en el capítulo 2 y en el capítulo 7 de 2 Corintios, versículo 15 y 5 a 16. Tito llevó la carta que nosotros conocemos como Segunda a los Corintios. Era el ayudante de Pablo, quien le dejó en Creta para que organizase la iglesia. Lo dice claramente en el verso 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé. Él luego quería enviar a Tíquico o Artemas para que se hicieran cargo. En el capítulo 3, verso 12 dice, cuando envíe a ti Artemas o Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis. Lo hemos mencionado este texto recién cuando hablamos de la carta a Timoteo. Tito estuvo en Roma durante la segunda prisión de Pablo, desde donde viajó a Dalmacia en una misión del apóstol, porque en 2 Timoteo 4:10 el apóstol Pablo dice, Demas me ha desamparado amando este mundo, se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Por lo tanto, Tito estuvo con Pablo allí y colaboró con él ayudándole a pesar de las limitaciones que sufría el apóstol por estar encarcelado. Pablo estimaba a Timoteo. En 2 Corintios capítulo 8 y el verso 23 dice, mi compañero y colaborador para con vosotros. Era una manera muy tierna y cercana de describir cómo valoraba Pablo el trabajo y el sentir, el corazón de este siervo del Señor. ¿Qué decir en cuanto a la carta? La prisa con que Pablo dejó a Tito en Creta hizo necesario que le escribiera para animar e instruir a este consagrado colaborador. Estos cretenses no eran personas fáciles de trabajar. Les describe de una manera muy dura, pero parece ser que era algo de conocimiento general. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y el verso 13, este testimonio es verdadero. ¡Qué tremendo! Así que le dice a Tito, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. No se tenía que andar con chiquitas, ¿eh? No sabemos quién empezó la iglesia en Creta, pero sí sabemos esto. Tanto la organización de la iglesia como la vida de sus miembros habían caído en cierto descrédito. Y es probable que la iglesia sufría debido a dos causas. Las visitas de los judaizantes que mezclaban la ley y la gracia y cristianos ignorantes que abusaban de la gracia de Dios y la convertían en libertinaje. Por eso Pablo, cuando les escribe, tiene varios propósitos en mente. Recordarle a Tito que su tarea era organizar la iglesia y nombrar ancianos y advertirle respecto a falsos maestros, animarle a pastorear diferentes clases de personas en la iglesia, recalcar el verdadero significado de la gracia en la vida del cristiano y explicar cómo tratar a los que causaban problemas en la iglesia. Es una carta muy directa. Pablo habla en esta carta con cierta dureza, pero tal vez fuera precisamente porque Tito necesitaba enfrentar situaciones realmente complicadas por el carácter oscuro de personas que venían del paganismo mayormente y que necesitaban un liderazgo muy, muy firme. Varias palabras se repite esta breve carta y nos ayudan a comprender el peso que Pablo sentía en su corazón. Nótese que hay un énfasis principal en las buenas obras. En Tito 1:16 se menciona las buenas obras. Dice, profesan conocer a Dios,
pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. En el capítulo 2 dice, verso 7, preséntate tú como ejemplo de buenas obras. En el verso 14, el Señor se dio a sí mismo para redimirnos de iniquidad y purificar un pueblo propio celoso de buenas obras. En el capítulo 3, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. En el verso 5, no por obras de justicia, pero sí habla de la necesidad de que se ocupen en buenas obras, dirá en el verso 8. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y en el verso 14, otra vez, aprendan los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. Salvos por gracia quiere decir salvos para buenas obras. No hacemos buenas obras para ser salvos, pero al ser salvos somos desafiados y llamados a hacer buenas obras. La doctrina y la vida cristiana deben ser sólidas y deben ser sanas. Debe haber una vida de piedad, no de mundanalidad. La gracia de Dios guía a una persona a vivir en piedad. Si tú deseas un versículo clave, tal vez sea el que vas a encontrar en el capítulo 3, verso 8. Que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Así que vemos que el apóstol Pablo es muy concreto, hace un llamado muy directo a que la iglesia tenga un buen testimonio a través del ministerio de los creyentes que la conforman. En el capítulo 1 hay un llamado a hacerse cargo. El énfasis es en relación a los ancianos, pero también a personas rebeldes o incluso que considera casi como enemigos. Hay que establecer un liderazgo apropiado y llamar a la iglesia a ordenar su vida. Luego en el capítulo 2 hay un consejo, hombres y mujeres mayores, hombres jóvenes, el liderazgo, los esclavos, y aquí tiene que ver con la situación presente frente a estos grupos específicos que deben ser formados con enseñanza sana. En el capítulo 3 hay un llamado a hacer lo bueno, a otras cosas que no se deben hacer, tiene que ver con el futuro y la actitud y conducta hacia el bien y el mal, con un énfasis en las buenas obras. El papel de Tito es promover una vida recta mediante la sana doctrina. Y el capítulo o versículos claves son el verso 5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente, estableces ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El capítulo 2, verso 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Qué bonita idea. Un creyente ocupado en buenas obras, cuya vida es un adorno para el Evangelio. Y el capítulo 3, verso 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insista con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Obviamente la persona de Jesús, como hemos visto ya en las otras cartas, está presente. En el verso 13 del capítulo 2 dice, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Estos versículos son una parte de esta epístola que muchas veces mencionamos porque la usamos mucho para evangelizar. El verso 11, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Qué maravillosa inspiración bajo la guía del Espíritu Santo nos deja esta maravillosa carta. ¿Por qué es importante? Porque se encuentran tres pasajes clave sobre la encarnación.
que provee una estructura dentro de la cual podemos ver la obra de Dios en el mundo y en las vidas individuales. Yo sugiero que prestéis atención y repaséis leyendo estos pasajes. Estos tres pasajes tienen que ver con la manifestación o aparición de Dios en Cristo y arraigan la fe cristiana en la encarnación de Jesús. Es solamente porque Dios el Hijo, se hizo hombre en la persona de Jesús, que nuestra fe en Dios se puede asegurar. En otras palabras, debido a que Dios ha derramado su gracia sobre la humanidad, ahora limpia a su pueblo de su pecado y purifica a los que creen para sí mismos. Esto no significa que la gracia de Dios sea manifestado y que toda la humanidad va a ser salva, porque ya sabemos que hay muchos otros pasajes que nos enseñan la necesidad de responder en fe y que Dios espera que todo aquel que cree tenga vida eterna. Pero el que no cree ya ha sido condenado, aclara el propio Señor Jesucristo en Juan capítulo 3. ¿Cuál es la idea central? Pablo promueve la vida correcta. Mensaje que fundamenta una atención cuidadosa a la verdad teológica, enfocándose particularmente en la doctrina de la encarnación, como acabamos de resaltar. La iglesia en Creta era susceptible a falsos maestros, pero eso lo puede ser cualquier iglesia. Por eso instituyó o instruyó a Tito a que estableciera un grupo de ancianos fieles para que supervisara, perdón, me estoy adelantando mucho, un grupo de ancianos fieles para que supervisaran la pureza doctrinal y la buena conducta de los creyentes. Él les exhorta, fomenta la clase de vida que refleje una sana enseñanza, una instrucción clara que debe ser la función principal de este joven pastor. Pablo entendía que cuando un grupo de creyentes acepta la sana doctrina, eso produce vidas transformadas y purificadas. Por eso le dio a Tito instrucciones para grupos específicos de personas, hombres mayores, mujeres jóvenes, hombres jóvenes y esclavos, además de instrucciones para todos los creyentes. Así que la vida correcta es esencial para todos los creyentes porque Cristo dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado y nos salvó y nos lavó, quitando nuestros pecados, nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio del Espíritu Santo. Así que la fe correcta, entonces, está relacionada al comportamiento correcto. Somos llamados a vivir una vida santificada. La fe que justifica es una fe que santifica. Escrita por Pablo también alrededor de los años 60. Allí tenemos la ciudad de Nicópolis, donde el apóstol Pablo estuvo, luego Troas, donde dejó los pergaminos y el capote que le pedía a Timoteo para que se lo llevara a Roma, y obviamente la cronología es básicamente la misma porque no podemos señalar una fecha exacta en la que Pablo haya escrito. Como veis, hay instrucciones para Tito, instrucciones para la vida cristiana y también instrucciones finales que deja a este siervo del Señor y que nos hacen ver el corazón pastoral de un hombre que amamos y que esperamos un día encontrarnos en la presencia del Señor para decirle, Pablo, gracias, gracias por cada una de esas cartas que escribiste a las iglesias y a estos siervos del Señor que nos han sido de tanta bendición a cada uno de nosotros. Padre, gracias por tu palabra, gracias por las epístolas pastorales, que sepamos responder al consejo de Pablo a estos siervos de aquellos días, pero que hoy son tan actuales y tan necesarias para nuestra vida en las iglesias de hoy. Te alabamos y te bendecimos por esta hora compartida en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Llegamos así al final. Gracias, amados hermanos, por vuestra atención.
Os espero, Dios mediante, el próximo lunes para continuar nuestro recorrido en el Nuevo Testamento. Que el Señor